Hola, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia. Mi nombre es Génesis Barrueta, soy interna de pregrado de sexto año de medicina de la Universidad de los Andes y hoy les hablaré de la historia clínica pediátrica. ¿Cuáles son sus diferencias con respecto al adulto? Iniciemos con que la historia clínica es un documento médico de carácter científico, legal, económico y humano, que en pediatría cumple con la misma finalidad de otras especialidades, pero se incluyen algunos aspectos que se deben evaluar con mayor atención. Por ello surgen algunas interrogantes de cómo deben hacerse el interrogatorio, hacia quién van dirigidas las preguntas, si es hacia el niño, si es hacia el padre, cómo vamos a hacer el examen físico, cambia o no con el adulto, cómo es el orden de los formatos, cómo se deben de llenar. Pues, ¿cuáles son las principales diferencias? En primer lugar, tenemos que la fuente de información, en este caso es indirecta, porque los padres o familiares son quienes interpretan y manifiestan las molestias del paciente. Por ello, siempre debe estar presente un responsable en todo momento para analizar la historia, independientemente de la edad del paciente, así sea un niño pequeño o un adolescente. La siguiente diferencia está en los grupos de edades. En pediatría, todo se evalúa de acuerdo al grupo etario, si es un recién nacido, un lactante mayor, un lactante menor, un escolar, un preescolar o un adolescente. Este hecho hace que el abordaje de los mismos sea difícil. Podemos cometer errores como pedirle al acompañante que sujete al niño o lo mantenga quieto durante la consulta. Esto puede verse como una amenaza para ellos y pensar que le vamos a hacer daño. Lo ideal es crear un ambiente de confianza y dirigirnos con naturalidad para que el niño colabore. También tenemos que la interpretación de los datos va a cambiar. Tenemos que considerar algunas variables porque solemos pensar que el niño es un adulto pequeño. Esto es un grave error porque en sí el cuerpo del niño presenta cambios constantes que son propios para el crecimiento y desarrollo y hay que diferenciar los estados fisiológicos de los patológicos. Por eso nos guiamos por el juicio clínico del médico y su experiencia y los comparamos con los criterios estadísticos. Tenemos la estructura de la historia, va a ser igual que la de la historia del adulto. Iniciamos con la anamnesis, el examen físico, el resumen semiológico, la impresión diagnóstica, evolución diaria, órdenes médicas y la epicrisis. Hoy nos vamos a enfocar en la anamnesis, qué y cómo preguntar, y en el examen físico, qué y cómo examinar. Ya las demás partes dependen de la redacción y de la interpretación de las dos primeras. Iniciamos con la anamnesis, que es la parte del interrogatorio, lo subjetivo. Para ello tenemos un formato del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo que cumple con los requisitos de la literatura y nos sirven de guía. Tenemos los datos de filiación, vamos a preguntar todo lo referente a la identificación del niño y de su familiar. Tenemos que darle prioridad que sea la madre. Tenemos el motivo de consulta, que es la causa que alarmó a la madre o al familiar para llevar al niño al médico. Se va a expresar con palabras sencillas y lo que refiera el paciente. En la enfermedad actual es donde se va a desarrollar la causa de la consulta. Hacemos énfasis en las características de los síntomas de alarma, como qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, se le administró algún medicamento, se llevó a otro médico o qué sucedió en ese momento. Tenemos el motivo de admisión o de consulta en este formato porque es de ingreso. Tenemos que es fiebre y tos. Y la enfermedad actual. Se trata de lactante mayor masculino de 18 meses de edad, natural de Mérida, procedente de Trujillo, quien según referencia paterna inicia enfermedad actual 7 días previos a la consulta, caracterizada por aumento de la temperatura corporal no cuantificada en 3 oportunidades, las cuales se den con medio físico y la administración de acetaminofén. Posteriormente se agrega el cuadro clínico, la tos seca, quintosa cianosante y emetizante, motivo por el cual es traído a esta institución donde previa valoración se decide su ingreso. En este ejemplo vemos cómo clasificamos de una vez en el grupo etario, lactante mayor, la edad se coloca en días, meses o años, hacemos referencia al familiar inmediato, quien acude, en este caso es el padre, y ya incorporamos de manera cronológica, breve, precisa y concisa, y ya en un lenguaje más médico, todo lo referente a los síntomas. Continuamos con los antecedentes. Estos no son los mismos que en el adulto, pues se van a incluir
los siguientes, como son los antecedentes prenatales y obstétricos, todo lo referente a la salud de la madre durante el embarazo, la edad, los controles, las consultas, el número de gestación, enfermedades y medicamentos durante el embarazo, cómo fue el parto, si fue cesárea, parto natural, si fue simple, si fue gemelar, si ameritó anestesia o instrumentación. Luego con los antecedentes neonatales, peso y talla al nacer, si lloró y respiró espontáneamente, si ameritó hospitalizaciones en el servicio de neonatología, incubadora por cuántos días, ventilación mecánica. Continuamos con la alimentación, la lactancia materna, hasta qué edad fue exclusiva, cuando se le introdujeron alimentos nuevos al niño, si ameritó fórmulas o complementos, la cantidad y la dilución de la leche, o alergias alimentarias. En el desarrollo, es el desarrollo psicomotor, les recomiendo que se lo aprendan en orden cronológico. Por ejemplo, primero aparece el sostén cefálico, luego el rodamiento, posteriormente la sedestación, gateo, caminó, las primeras palabras, la erupción dentaria. Seguimos con los hábitos psicobiológicos, el sueño, el juego, la recreación, la escolaridad, si practica algún deporte u otra actividad. Y que siempre se nos olvida pedirle al familiar los carnets de vacunación, que en este caso son las inmunizaciones. Recordemos que hay vacunas de instituciones públicas y privadas y hay que ver si el niño las cumple o no. Continuamos con los antecedentes patológicos del niño. Hacemos todas las preguntas necesarias con respecto a enfermedades eruptivas de la infancia, patologías previas, hospitalizaciones, nebulizaciones, intervenciones quirúrgicas o algún tipo de accidente o traumatismo. Antecedentes familiares, vamos a hacer preguntas con referente a los padres, a los hermanos, a los abuelos, algunas patologías hereditarias, los grupos sanguíneos, si alguno ha fallecido, cuál fue la causa de la muerte, a qué edad. En el aspecto socioeconómico vamos a preguntar todo lo que tenga que ver con el ambiente de desarrollo del niño, cómo es la vivienda, si tienen servicios o no, la composición del núcleo familiar, el sustento familiar, si tienen algún apoyo económico. Acá en nuestro formato debemos marcar con una X el ítem que vamos a desarrollar. Acá les traje el ejemplo de los antecedentes prenatales, producto de madre de 25 años de edad, séptima gesta, embarazo controlado, 12 consultas privadas, complicados con infección urinaria durante el segundo trimestre, tratada con antibióticos orales, no especifica, durante 15 días, obtenido a las 39 semanas de gestación por parto simple, eutóxico, sin complicación. De esta manera vamos a desarrollar cada uno de los antecedentes. Como vemos, si en alguno de los casos la madre se le olvida o no recuerda algún dato, podemos colocar entre paréntesis que no lo especifica. La exploración funcional se realiza para descartar problemas en órganos distintos a los del motivo de consulta o si se nos olvidó algún síntoma importante. Iniciamos con la función general, si el niño presenta ganancia o pérdida de peso, cómo está el ánimo, fatiga, debilidad. Tenemos piel y anexos, si presenta algún tipo de erupción, cianosis, cambios de coloración. En la cabeza vamos a preguntar si ha presentado cefalea, caída del cabello, los órganos de los sentidos, si presenta fotofobia, sordera, epistaxis, disfagia. Tenemos una parte respiratoria, tos, silbidos, roncus, estridor, cardiopulmonar, cardiovascular, tenemos si ha presentado disnea, edemas, desmayos, taquicardia, gastrointestinal, como es el apetito, el vómito, diarrea, el hábito evacuatorio, genitourinario, como son las micciones, si presenta algún tipo de secreción en los adolescentes, en las niñas, la menarquia, musculoesquelético, si presenta dolores, fracturas, y neurológico, si ha presentado convulsiones, parálisis o algún tipo de tic. De nuevo vamos con nuestro ejemplo. Marcamos con una X el ítem a desarrollar. En este caso la madre nos va a referir vómito. Vamos a hacer las preguntas con referente al contenido, a la cantidad, cómo fue el vómito, cuántas veces, posterior a qué. Y lo redactamos. Vómito de contenido alimentario, posterior a la lactancia materna, en forma de proyectil, de abundante cantidad, 5 veces al día. Así van a ser con cada uno de los pertinentes
positivos. Ya terminamos con la parte subjetiva, ahora vamos a la parte objetiva que depende totalmente de los conocimientos semiológicos del médico. Esto va a cambiar totalmente con la edad, es sumamente diferente en los recién nacidos, a unos escolares o a un adolescente, y en la práctica contamos con cuestionarios y escalas de valoración que son de gran utilidad, como es el sistema de puntuación de Agar, que se le realiza a todos los recién nacidos, la valoración de Silverman y Anders, que es para la dificultad respiratoria, y la clasificación de Tanner, que es para el desarrollo puberal. Acá les debo recordar que lo que se va a registrar en la historia son las puntuaciones o los resultados finales, que es lo positivo. Luego continuamos con los signos vitales, es lo primero que vamos a explorar. La frecuencia respiratoria, esta va a disminuir con respecto al niño va creciendo. En los lactantes y en los recién nacidos se pueden observar los movimientos abdominales en los niños mayores, la movilidad del tórax, la frecuencia cardíaca. También es muy difícil precisar el pulso en los niños pequeños. Por eso les recomiendo que para ambas utilicemos el estetoscopio por ocultación. Y vamos a registrar si el paciente presenta taquipnea, taquicardia, bradicardia o bradipnea. Luego seguimos con la temperatura. Contamos con termómetros de diferentes tipos, el de mercurio, los digitales, los infrarrojos, los timpánicos. Esta va a variar, más que todo es por el sitio de la toma o de la medición. En los niños de lactantes se recomienda que sea la temperatura rectal. En las más fidedignas se toma en posición de cúbito ventral, como si le fuésemos a colocar el pañal. En los niños mayores se puede hacer en la cavidad oral. Recordar que el niño puede morder el termómetro o en la parte de la axila. La tensión arterial, tenemos que considerar que el brazalete debe cubrir 2/3 del largo del brazo del niño y sus valores dependen de la talla, el sexo y la edad. Esta aumenta con la edad y se debe comparar con los percentiles, tanto la presión sistólica como la diastólica, para ver si el paciente tiene hipertensión o hipotensión. Esta parte en pediatría nunca se nos debe olvidar ninguno de estos valores, se deben de registrar las medidas antropométricas, peso, talla, circunferencia cefálica, torácica, abdominal y braquial. Sumamente importante, para ello hay fórmulas muy prácticas para calcular. También nos interesa en algunos casos la superficie corporal o el índice de masa corporal, por lo menos en los niños desnutridos, y en aquellos que se les va a calcular hidrataciones especiales como en los quemados. Estas son las bases para evaluar el crecimiento y el estado nutricional, y por ello se deben comparar con las tablas y percentiles. Y los indicadores más adecuados son peso para la talla y peso para la edad. Y cada país cuenta con sus respectivas tablas y también tenemos la de la Organización Mundial de la Salud. El examen físico regional es el que viene a continuación. Empezamos con el estado general, cómo son las condiciones del niño, la hidratación, la nutrición. También podemos ver cómo son los cuidados, la higiene, si es un niño maltratado o no. De una manera más global, el paciente tiene que estar desnudo. Observamos la piel en los anexos, como es la coloración, si hay presenta equimosis, o también en los anexos, como están las uñas y la distribución del vello. Tenemos la cabeza, exploramos la simetría, la configuración, la estructura, los movimientos oculares, la exploración más que todo estructural de los oídos, pabellones auriculares, por ejemplo, el conducto auditivo externo es recto y corto en los niños, cómo están las fosas nasales, si están permeables, si están obstruidas, cómo está la boca, la mucosa, las encías, los dientes. Si hay caries hay que referirlas acá en el formato. Continuamos con la cara, nos vamos a enfocar en la simetría, si hay evidencia o no de parálisis. Continuamos con el cuello, cómo está la movilidad, exploramos la glándula tiroides, los ganglios linfáticos, todo lo que son las cadenas cervicales, axilares.
Continuamos con el tórax, como es la forma, la simetría, la expansión, la percusión, los ruidos respiratorios. Todo se hace de manera cefalocaudal. Acá les traje un ejemplo. Se coloca con una X acá el ítem a desarrollar, en este caso la cabeza. La describo de la siguiente manera: paciente normocéfalo, circunferencia cefálica 34 centímetros, fontanela anterior hipotensa en forma romboidal, de 2 por 1 centímetro aproximadamente, cuero cabelludo normoimplantado. Aquí podemos observar que se trata de un recién nacido. Y así sucesivamente se va a desarrollar cada una de las exploraciones. Continuamos con la exploración del corazón, el área precordial, presencia de los ruidos cardíacos, de los soplos, es muy común los soplos inocentes en edades pediátricas, como los vasos periféricos, si hay evidencia de algunas vasculitis, el abdomen, cómo está el aspecto, la palpación, si hay presencia o no de ascitis, si se debe realizar la hepatometría. En los niños hasta cierta edad es normal que el hígado sobrepase el reborde costal unos 2 o 3 centímetros. También nos tenemos que enfocar en el área umbilical, cómo está el ombligo, si hay presencia o no de herniaciones o malformaciones. En el sistema genitourinario vamos a ver el tipo de genitales, su configuración de los genitales externos, cómo está el desarrollo, si se evidencia masas inguinales, si hay algún tipo de agenesia, fisuras o fístulas, y si el ano está permeable o no. Esto es más que todo en los recién nacidos o en los lactantes. Los huesos y articulaciones, cómo está la movilidad, si hay presencia de deformaciones, contar los dedos, ver cómo está la columna vertebral, si hay alguna presencia de desviaciones o no. El neurológico, vamos a ver las funciones corticales, la sensibilidad, la motilidad, los pares craneales, los reflejos, muy importante, hasta qué edad los reflejos van a ser fisiológicos, patológicos, porque estos desaparecen a medida que el niño va creciendo y aparecen nuevos. La parte sensorial, como está el órgano de la visión, audición, gusto, olfato. Continuamos con el resumen semiológico. Aquí se van a registrar los datos positivos del interrogatorio y del examen físico para dar un enfoque más detallado. Nos permite hacer una lectura rápida y general de todo el caso y nos brindan las bases diagnósticas. Aquí nos vamos a guiar en todo lo que son las patologías de acuerdo a los grupos y edades, agrupar los síntomas y los signos en síndromes, en patologías si son hereditarias o no, algunas malformaciones, y para hacer nuestra impresión diagnóstica. Como acá vemos, por ejemplo, exploramos un niño de maltrato infantil, acá una niña con síndrome de Cushing, ver si la patología es adecuada para la edad o no. Se debe realizar el resumen posterior al examen físico en nuestro formato, colocar la fecha y hora. Cada página también tiene que llevar la firma y el sello del médico que lo realizó. La impresión diagnóstica la realizamos con todos los datos que tenemos con anterioridad. Se realizan los diagnósticos diferenciales, cuáles son los paraclínicos o los exámenes especializados que vamos a solicitar, si vamos a requerir algún tipo de interconsulta, y siempre pensando en los trastornos más prevalentes por el grupo etario. Se registran de manera ordenada, en primer lugar, el diagnóstico que compromete más la vida del paciente, es decir, el más grave, y por último, siempre tenemos que recordar, colocar el diagnóstico nutricional de acuerdo a las tablas y los percentiles y el diagnóstico socioeconómico. Hay escalas como la de Grafar que nos sirven para estas calificaciones. En nuestra imagen tenemos un niño con sífilis congénita y acá el síndrome de Down. En la frontal, en nuestro formato, se colocan los diagnósticos de admisión y también cuando el paciente es dado de alta, los diagnósticos clínicos finales. Todo esto tiene que llevar la firma del médico tratante y sello del área. Continuamos con la evolución. Esta evolución se hace diariamente durante la hospitalización del paciente o por especialidad. Se desarrolla la parte subjetiva, objetiva. Tenemos que pesar al niño y tomar los signos vitales, de nuevo, cada vez que la vayamos a realizar, todos los cambios nuevos, y se realiza el plan médico, que son las indicaciones a seguir y son resultados de la revista médica. Las órdenes médicas
Siempre tenemos que acotar el peso, porque esto es parte importante para desarrollar las hidrataciones, todo lo que son los cálculos de las dosificaciones de los fármacos. También se va a colocar todo lo que son los exámenes que debemos realizar, los paraclínicos pendientes. Acá puedo acotar que los paraclínicos, los laboratorios, van a variar los resultados de acuerdo al grupo etario y también se tienen que registrar, por ejemplo, en la evolución. La epicrisis es el resumen de egreso, ya es el cierre de la historia clínica. Es muy importante porque es donde le vamos a dar las indicaciones a los padres o al responsable, cómo van a ser los cuidados, explicar en un lenguaje sencillo de manera que ellos nos colaboren al momento de realizar los tratamientos, cómo va a ser el pronóstico de su hijo familiar y cómo van a ser las futuras consultas. Acá se dan todas las recomendaciones necesarias para el bienestar del niño. Para finalizar, les puedo decir que todo depende de la práctica. Cuanto más practiquemos, más fácil va a ser realizar la historia clínica en pediatría. No tengamos miedo. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a las futuras charlas de AQN.